Hoy me acompaña Marta Isern, una periodista que lo mismo puede interpretar la última decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que analiza el listado de ingredientes de una fórmula cosmética. Marta es periodista especializada en economía y en belleza, con experiencia en Capital Radio, Radio Intereconomía y Negocios TV. Y cuenta también con un máster en dermofarmacia y formulación cosmética. Además, es la creadora de 2 podcasts: España va bien, sobre economía, y El fin de la belleza, sobre los nuevos códigos de la belleza. ¿Cómo logra conectar con la audiencia en 2 ámbitos tan distintos? Vamos a descubrirlo en este episodio. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. ¿Qué tal, Borja? Muchísimas gracias. Bueno, pues aunque ya he hecho una presentación tuya, cuéntanos, ¿quién es Marta? Bueno, no voy a hablar de mí en tercera persona, así que voy a dirigirme Vale, directamente en primera persona, me resulta buena muy idea. bien. Pero bueno, yo al final soy una periodista, te diría que de vocación, desde que tengo uso de razón, desde muy pequeñita sabía que quería dedicarme al mundo de la comunicación. No sabía por dónde iba a acabar, es decir, yo no me imaginaba dónde estoy ahora, sobre todo con la especialidad de economía, ¿no? No era lo que me había planteado en un principio, pero yo tenía claro que o radio o tele, pero a mí lo que me gustaba era comunicar y sobre todo verbalmente. Me gusta también prensa escrita, ojo, pero yo sabía que lo mío era otra cosa, ¿no? Más la adrenalina del directo, quizás. No te sabría decir a santo de qué. Yo también era una niña, era bastante calmada, pero muy activa en ese sentido. O sea, lo laboral a mí me daba vidilla y, bueno, pues estudié periodismo, comunicación audiovisual, hice la doble, porque es verdad que la comunicación audiovisual te aporta cosas desde el ámbito de la edición y un bagaje cultural que es... me parece que es muy importante. Es verdad que luego hay otras especialidades, ahí la modalidad salió después, a mí no me pilló, de periodismo con economía. También existe, por ejemplo, periodismo y publicidad, recursos humanos, política internacional. Quiero decir, creo que periodismo, al ser un ámbito en el que es comunicar desde muchas Mm. especialidades, te aporta, bueno, distintas oportunidades de ir picoteando según lo que te apetezca. Una vez terminé la carrera, o más bien cuando estaba terminando, enganché con unas primeras prácticas en una radio económica, Capital Radio, que fue mi primera casa, y ahí fue donde auné mi pasión por comunicar verbalmente a través de la radio, que tiene mucha magia, con una pasión que yo desconocía por completo, pero fue ahí donde me atrapó el mundo de la economía. Y a partir de ahí, pues me fui especializando y a día de hoy llevo unos 10 años aproximadamente trabajando en medios de comunicación desde la especialidad de economía. Ujú. Marta, como he comentado en la introducción sobre tu perfil, combinas 2 mundos que aparentemente no están relacionados entre sí, pero luego nos vas a explicar tú cómo lo haces, que es el mundo de la economía y el mundo de la cosmética. ¿Por Ujú. qué te has especializado en estos 2 ámbitos? En la economía, como ya nos has comentado, y también en la cosmética, donde tienes un canal de YouTube, también tienes un podcast. Cuéntanos, ¿por qué has Ujú. elegido estos 2 mundos? Claro, en la economía acabé por casualidad, como te he contado, en mis últimas prácticas en radio me empezó a picar el gusanillo, vi que era una especialidad con mucho potencial. Sí que es verdad que esto es como cuando de pequeño te dicen, tú si tienes dudas, estudia ciencias, ¿no? Que es como la parte difícil que luego a lo otro ya puedes Ujú. volver. Pues con la especialidad de economía pasa lo mismo. Yo cuando tengo algún estudiante en prácticas trabajando conmigo y le veo con dudas, digo, mira, si te gusta el periodismo cultural, pero te está llamando la atención el periodismo económico, sin desmerecer el periodismo cultural, si te especializas en economía, luego puedes volver a cultura. Al revés, es un poco más difícil porque o lo enganchas de una forma así temprana o luego el problema es que el tiempo corre para todos, que nunca es tarde para empezar nada, ni mucho menos, pero es verdad que luego vas viendo que la especialidad de economía va subiendo de nivel y o te enganchas pronto desde los inicios en el mercado laboral o luego ya es más difícil como seguir ese ritmo. Ujú. Esto por un lado. Y luego la cosmética llegó como un hobby
totalmente. Yo era una persona que jamás me había cuidado la piel, pero porque tenía la suerte de haber heredado una buena genética, nunca tuve problemas cutáneos, así que lo típico de, bueno, como mucho te lavas y ya está, ¿no? En mi adolescencia pasó sin pena ni gloria en ese sentido. Pero a los veintipocos años, cuando yo estaba empezando a trabajar en Radio Económica, me empecé a tener la piel, pues yo supongo que del estrés, bastante alterada, etcétera, y dije, tengo que hacer algo, voy a empezar a cuidarme. Se me encendió la bombilla, yo recordaba haber visto un libro sobre cuidado facial coreano, que en su Ujú. día me había llamado mucho la atención, porque yo había visto esto de la rutina de 10 pasos, etcétera, y dije, oye, voy a investigar sobre esto, que igual tengo que empezar a hacer un pensamiento, como decimos en Mallorca, y ponerme a ello, ¿no? Y cuidarme la piel. Entonces empecé por ahí y el mundillo me atrapó, me apasionó y quise empezar a divulgar también sobre ello, un poco lo que hacía yo en economía desde un punto de vista periodístico, pero en este caso, pues como no trabajaba en un medio especializado en belleza o salud, dije, oye, pues lo voy a llevar yo un poco más de forma personal y quieras que no, las redes sociales te ofrecen un altavoz que puedes convertir en tu propio medio de comunicación. De hecho, tenemos casos de medios de comunicación que han nacido a raíz de redes sociales. Por ejemplo, es decir, es decir, diario, que nació pues un poco también a raíz de un descontento con los medios de comunicación, dices, es que al final es Ujú. un altavoz tan potente que él puedes conseguir que funcione como un medio. Y yo lo que hice fue empezar en YouTube. Entonces en YouTube empecé a hacer vídeos que poco a poco se fueron especializando y subiendo de nivel. Empecé a entrevistar a dermatólogos, farmacéuticos, formuladores, para que me fueran aportando pues, el expertise de esa fuente que necesita un periodista para hacer un buen reportaje. Entonces, poco a poco, la cosmética la fui llevando también como una especialidad paralela. Ujú. Que bueno, luego vamos a entrar en tu canal de YouTube, vamos a hablar sobre tu canal de YouTube. También tienes un podcast especializado Ujú. en belleza, un podcast también especializado en economía. Vamos a ir tocando también esas partes que me interesan mucho, pero antes tú has comentado que has tenido experiencia en Capital Radio, actualmente también en Negocios TV, es decir, tienes experiencia tanto en radio como en tele. Ujú. Cuéntanos, para las personas que nos están escuchando que les interesa salir en radio o en tele, pero les cuesta comunicar, ¿qué consejo darías tú para comunicar bien en un ámbito y en el otro? Porque tienen sus diferencias también, claro. Claro, si además es tu primer contacto con un micrófono o una cámara, que esto siempre Ujú. da mucho respeto, de primeras todos hemos pasado por ello, ¿eh? Que a lo mejor a mí hay veces que algún entrevistado me dice, es que se te ve con una seguridad, digo, bueno, esto es como cuando empiezas a conducir. La primera vez que te pones tú solo ante el volante te tiembla todo, Claro. pero luego lo coges porque ya es algo que tienes tan interiorizado que mecanizas los movimientos y se te despiertan todos los sentidos, ¿no? Hasta el sexto, el séptimo y el octavo. Pues con esto pasa lo mismo. Cuando lo has hecho muchas veces, le pierdes un poquito el respeto al micrófono y a la cámara. No, a ver, no le pierdes el respeto, ¿vale? El respeto a la audiencia siempre está ahí, pero le pierdes el miedo, ¿no? Ese me va a comer. Eso es lo primero, pero claro, esto te lo da la experiencia. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo diría que para vencer un poquito los nervios, lo principal no es tanto tener una hoja o un documento perfectamente redactado con todo lo que vamos a querer decir, porque eso nos va a poner en una tesitura delicada. Y es que o leemos el documento y al no estar acostumbrados a hacerlo, se va a notar que estamos leyendo, Ujú. o nos vamos a poner más nerviosos si hemos querido memorizarlo y justo hay alguna palabra que no nos está saliendo exactamente igual. Entonces, en estos casos yo lo que recomiendo es tener una estructura, más bien funcionar a modo esquemático, como un mapa conceptual. Eso para mí es lo principal y de hecho es mi truco para cuando tengo que hacer una entradilla de 2 o 3 minutos y no la tengo nada preparada, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los temas principales del día, no? Este y este y este. Y poco a poco tú vas haciendo como un hilo conductor. Pero no te aturullas con el no, es que yo había puesto este adverbio, este adjetivo, porque así no vencemos los nervios de ninguna forma, sino todo lo contrario, se incrementan. Y Ujú. luego, por otra parte, aterrizar conceptos. Es decir, en ese esquema o mapa conceptual que nos hagamos, puede haber algún tecnicismo, pero con matices. Es mejor que si hay tecnicismos siempre vayan acompañados de ejemplos y que al final pensemos, una cosa que a mí me decía siempre mi jefa era, mira Marta, la economía es bastante complicada o no debería ser tan complicada como a veces la hacemos en los medios de comunicación. Tú imagínate que esto se lo estás contando a tu abuelo, a tu abuela, a tu padre o a tu madre. Para que lo entiendan, tú imagínate que estás en una comida, en una cena en casa con tus familiares y les tienes que explicar por qué es tan importante la subida o el recorte de tipos de interés.
Ujú. Pues igual, pero con otros muchísimos conceptos. Al final es intentar dejar el tono tan, tan, tan elevado para otros casos y aterrizarlo mucho. Que aterrizarlo o bajar ese nivel no implica ser menos precisos, menos concretos o que estemos embruteciendo la información. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que al final, cuando hablamos a una audiencia muy amplia, nosotros no sabemos de qué base parten. Ujú. Has comentado, Marta, de ponerte como unos puntos principales, ¿no? Tipo bullet points y sobre Sí. eso ya vas construyendo el discurso que tú vas diciendo. Ujú. ¿Te ha ocurrido que te haya saltado alguno de ellos o que se te haya olvidado mencionar alguno de ellos? Hasta en mi boda. Así que en mi boda también hicimos los discursos. Alberto, mi marido, me dijo, oye, ¿tú te vas a llevar un papel o algo? Y dije, no. Digo, porque mira, estoy muy acostumbrada a hablar en público, pero yo como me des un papel, me empieza a temblar todo. Digo, no Ujú. sé el nivel de nervios que voy a manejar ese día, que al final la verdad estuve muy tranquila. Dije, yo prefiero tener más o menos una idea aproximada de lo que voy a decir y tirar para adelante como hago en los directos. Y hubo un punto en el que me quedé ahí en blanco y dije, ostras, yo mentalmente decía, Sí, no recuerdo por dónde quería tirar ahora. Entonces lo que hice fue enrollarme por otra vía hasta que encontré el pensamiento. Y eso también lo hacemos muchísimo en directo, al menos en mi caso. Yo cuando no tengo muy claro qué es lo que quería decir, intento enrollarme un poquito en el contexto de la idea hasta ujú, que la atrapo. Y si no la atrapo, digo, venga, voy a pasar a otro tema y voy a redirigirlo. Al final, también hay que tener un poco confianza en uno mismo y echarle un poco de morro y decir, oye, yo controlo este tema. ujú. Entonces, si esto no me está saliendo por estas vías, por nervios, porque se me acaba de ir la pinza o lo que sea, voy a redirigirlo. Si al final quien tiene el poder de la conversación en ese momento soy yo, ¿no? Pues venga, voy a llevarlo por otro camino. Quizás en mi mente no ha salido exactamente como yo quería, pero muchas veces la audiencia no lo nota. Claro. Esto que has comentado de que enrollarte un poco en la idea mientras te llega al siguiente punto, claro, así dicho, puede Ya parecer sí. fácil, ¿no? Y tú que tienes mucha experiencia, pero alguien que nos esté escuchando que diga, vale, yo ahora me imagino en una entrevista en directo. Claro, ¿cómo me enrollo, no? ¿Cómo me llega a ese otro pensamiento? No sé si es una buena idea, te lo pregunto, tú eres la experta, el decir a lo mejor, bueno, tenía otra cosa que ahora mismo no me acuerdo, voy a seguir con lo siguiente porque yo eso lo he visto también en vídeos, Mm. que quería comentar algo, ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero sigo por aquí y luego ya lo retomo. O sea, Sí, decirlo sí. explícitamente a la gente, no Claro, pasa sí, nada, y no ¿no? pasa nada. Sí, sí, al final hay que ser también honesto. A mí a veces me ha pasado. Es verdad que, y además, mira, esto te sale con mucha más naturalidad en una entrevista o en una tertulia, en un contacto de tú a tú con otra persona, que a lo mejor si estás dando una conferencia, ¿no? En una conferencia entiendo que, bueno, Ujú, pues a lo mejor hay cierta tesitura y, bueno, lo bueno de una conferencia es que a lo mejor tú te acompañas de determinados documentos, presentaciones, etcétera, que siempre te dan un apoyo. En una entrevista o en una tertulia, a mí me pasa a veces en una tertulia que digo, chicos, lo siento, ahora quería dar un calificativo, no me está saliendo, pero bueno, aunque no sea esta la palabra precisa, esto, ¿sabéis a qué me refiero? Ah, sí, sí, porque a veces claro. dices, ostras, tengo la palabra que la quiero decir y no hay manera, y entonces, pero tengo que plantearles la pregunta o el contexto de cómo quiero yo enfocarles el tema y digo, mira, sé que no es esta la palabra correcta, pero para que me entendáis un poquito por esta vía y dices otra. Y sí, pues a veces no es exactamente. Y luego te viene, y bueno, pues y Ujú. también me ha pasado con tertulios en directo que también pues ya tienen mucho callo, tanto en radio como en tele. Y dicen, cuando el río suena, bueno, el refrán este, que ahora no me acuerdo, y yo, Sí. o yo completo la frase, o si yo también me quedo en blanco, digo, espera, que lo voy a googlear antes de que digamos una barbaridad, y te ríes y ya está, y le quitas un poquito de hierro. Entonces, sí, a ver, esto también es lo bueno que en una entrevista, si te quedas un poquito bloqueado, mira, lo reconoces, sales del paso y con una sonrisa y ya está, y rediriges o que el entrevistador en ese caso pues redirija un poquito y eso. También es muy importante ahí la labor entrevistado-entrevistador. Ojo, que a veces nosotros también hacemos un poco la labor de psicólogos. En radio no me ha pasado tanto y actualmente yo estoy trabajando en Radio Intereconomía, entonces es verdad que también estoy con tertulios, etcétera, que tienen mucho bagaje, pero en televisión sí que me pasó alguna vez que venía alguien de nuevas que jamás había dado una entrevista en televisión y claro, el problema de la tele es que la cámara, los focos, que te vayan microfonando, todo esto te va añadiendo matices para incrementar tus nervios, ¿no? Que tú ya Ujú. partes de una base que dices, ostras, esto ya me impone, estás ahí en el plató, que es un poco un lugar más frío, ¿no?
no es tan recogido como un estudio de radio, que te sientes un poquito más en casa quizás. Y en este caso, claro, dices, ostras, qué frialdad. Ahí el periodista tiene que hacer un poco la labor de ir rebajando los nervios, pues cuando estás en una pausa publicitaria, etcétera, de, oye, es la primera vez, sí, bueno, tú no te preocupes, tú olvídate de las cámaras, vamos a estar hablando tú y yo, tú mírame solo a mí y recuerda que no te voy a preguntar absolutamente nada que no sepas. Entonces, y revisas un poquito las preguntas o por donde quieres y luego le intentas transmitir esa tranquilidad a través también del tono de voz, etcétera, en la entrevista. Hay veces que lo consigues y veces que, bueno, que la gente está muy, muy nerviosa, pero bueno, al final de las entrevistas a mí me venían y me decían, oye Marta, muy bien, me has dado bastante confianza, cercanía, me he quedado más relajado y digo, bueno, pues mira, a lo mejor esto se me da bien y no lo sabía, pero sí, los periodistas también tenemos que hacer un poco esa labor a veces. Sí, es una labor muy importante y muy agradecida también por las personas que no tienen mucha experiencia en los medios. De hecho, recuerdo un entrevistado del podcast, un periodista de Radio Nacional de España, que comentaba también lo que tú acabas de decir, que antes de la grabación, pues le explicaba, pues háblame a mí, no pienses en la gente que te está escuchando, tú sabes de esto, incluso le hacía un pequeño tour por las instalaciones de Radio Nacional, un poco para Yo. destensar el ambiente. Así que me parece muy importante esta labor que hacéis. Marta, has hablado también de los directos. Mm, Mm, Entre hacer una entrevista en directo y hacer una entrevista grabada para el entrevistado, mm, evidentemente lo que cambia es que una cosa es, en directo se está emitiendo eso y sí. grabado se puede cambiar algo. Mm. ¿Darías a tú algún consejo o alguna reflexión a las personas que se enfrenten que se enfrenten, entre comillas, a un directo por la exposición que supone? Sí, a ver, bueno, parto de la base de que yo tanto las entrevistas grabadas como en directo me las tomo de la misma forma. Por Ujú. una cosa, y es que existe un peligro, y sobre todo, pero bueno, los periodistas que vamos un poco a matacaballo ahí de un lado a otro y que siempre vamos con el tiempo muy justo, si tú le das a tu interlocutor la baza de poder, ¿cómo decirlo?, ir interrumpiendo la entrevista o ir corrigiendo cada una de las respuestas, la entrevista se te puede prolongar muchísimo en el tiempo. Entonces yo siempre traslado el mismo mensaje de, oye, esto va a ser grabado, así que quítate los nervios, ahora mismo en directo no nos está escuchando nadie, que eso también a nivel psicológico ayuda mucho, pero nos lo vamos a tomar como si fuera un directo. Ahora bien, totalmente libertad de que si quieres repetir una frase, etcétera, o lo que sea, no hay problema. Esto, por ejemplo, yo en mi podcast lo hago. En El fin de la belleza sale del tirón, siempre. Porque yo me lo tomo como si fuera un directo, porque si no, bueno, y tú lo sabes, se te puede extender Claro. muchísimo la entrevista y es verdad que siempre la gente está un poquito más tranquila porque además dice, oye, si en algún punto veo que me ha aturullado mucho, puedo repetir esta respuesta, pero ayuda bastante tener mentalizado que es un directo, ¿no? De esto Ujú. tiene que salir. Pero vamos, igual que una conferencia, que a lo mejor no estás retransmitiendo en directo, pero el caso es que tú estás en vivo y en directo ante una audiencia y bueno, pues ya tienes que tenerlo un poco trabajado. Pero bueno, es verdad que la diferencia entre un directo y un no directo es que en el directo a la gente se le despiertan los nervios porque sabe que efectivamente hay una audiencia invisible, que no sabes cuánto es, que te está escuchando. Ahí, ¿cómo controlar los nervios? Yo te diría que al final es abstraerse un poco. Focalizarse sobre todo en mi interlocutor principal, ¿quién es? La persona que me está entrevistando. Y como mucho, si quieres pensar en que hay un equipo técnico, pero realmente yo creo que lo ideal es pensar como un poco en una burbuja, que tú estás teniendo una conversación que casualmente se está emitiendo, pero que al final no deja de ser una conversación de tú a tú con una índole, un índole que normalmente suele ser profesional, pero yo creo que sobre todo el dirigirse no tanto al quién me estará escuchando, qué estará pensando, porque es que eso no lo puedes controlar. No puedes saber quién te estará escuchando, qué ideología tendrá, si estará de acuerdo o no con lo que tú estés exponiendo en ese momento. Entonces es mejor simplemente pensar en la persona que tienes delante, mostrar confianza en tu discurso, porque para algo pues eres tú el experto que acude en calidad de, y ya está. El resto es que de verdad son trabas que nos ponemos a nosotros mismos, que es normal que nos las pongamos, pero al final no dejamos de ser nosotros los que estamos alimentando eso. Entonces yo diría no pensar tanto, yo no pienso en la audiencia de verdad. Yo cuando entro en un directo es que no estoy pensando en quién me está escuchando o quién no. Luego, como subimos muchos contenidos a YouTube, voy viendo y veo comentarios
Y algunos comentarios son graciosos o son buenos y otros no lo son, pero es como, bueno, pero es que esta persona le ha querido dar la vuelta a mi mensaje. Bueno, pues es que no es mi problema. Claro. Entonces hay que estar muy tranquilo también con lo que uno dice y con su labor profesional. Y yo creo que eso es lo que te da realmente luego esa confianza para poder exponer ante medios y ante una audiencia que, oye, es invisible y nunca sabemos quién nos escucha. Pero igual que nos ponemos en el peor escenario pensando en una audiencia crítica, pues también hay una audiencia muy agradecida que estará escuchándonos pues de forma activa y esperanzada. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la periodista Marta Isern. Antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. ¿Qué diferencias principales ves tú entre comunicar en radio o en tele, aparte del estudio, de todo lo que impone? Me refiero en cuanto a lenguaje, en cuanto al lenguaje verbal, no verbal. ¿Qué diferencias ves tú principalmente ahí? Sí, pues mira, te voy a hablar de las diferencias y te voy a decir que yo ahora estoy trabajando en un híbrido, porque a día de hoy en Intereconomía lo que se hace es retransmitir por FM, pero a su vez tenemos unas cámaras que retransmiten directamente a YouTube. Entonces, lo que te voy a explicar ahora de las diferencias, en mi caso actual, no se corresponde. Ujú. Pero en la radio pura y dura, quiero decir, yo en pandemia he estado presentando un programa en directo de casi 4 horas en casa con el pijama, con uno de mis gatos encima, eh, estando totalmente tranquila, quiero decirla. Evidentemente, en un estudio de radio, cuando ya acudes a la oficina, a la redacción, no es lo mismo porque tampoco te vas a llevar esas libertades, pero sí que es verdad que el hecho de quitarte la parte física rebaja también, pues mira, también ayuda a rebajar los nervios, pero también como que te da una tranquilidad de puedo gesticular, tienes libertad de movimiento y no se te va a juzgar en ese momento más que por la voz. Ujú. Y además eso también te permite tener una comunicación, a veces verbal y a veces no verbal, con tu equipo técnico, porque tú tienes al técnico de sonido al otro lado y claro, pues le tienes que hacer el gesto de publi, ¿no? Que es así como dinero, ábreme el micro, córtame el micro, le tienes que hacer una serie de gestos para que él sepa, o ponme la música, o súbeme el audio, ponme un corte, en fin, que vas haciéndole ahí una serie de gestos que siempre tiene que haber esa comunicación. Y creo que no ver los gestos forma parte de la magia de la radio. Es Ujú. decir, es lo que hace que todo fluya y que el equipo constantemente esté como en sintonía y haya una comunicación de cómo va siguiendo todo su ritmo, pero el oyente no lo ve, ¿no? Entonces, de repente suena un corte de voz, de repente aparece la música y parece que todo está orquestado cuando en realidad tú estás dando poco a poco esas pautas. Sí. En tele tienes un peligro de quedarte vendido horrible. Es verdad que mi experiencia en televisión fue viniendo de radio y en radio yo ya había tenido mucha experiencia, pues tanto haciendo labores de producción como de redacción, yéndome a salidas a cubrir información, había presentado un programa. Entonces cuando llegué a la tele era como, bueno, no me venía de nuevas la adrenalina del directo y tener que presentar un programa, pero de repente te das cuenta de que el lenguaje es totalmente distinto. Tienes que relajar un poquito tu postura, tampoco se te puede ver ahí porque entonces parece que eres un robot. Ujú. Tienes que modular diferente la voz, también en radio la modulas de una forma, en tele intentas que sea algo menos empastada, ¿vale? Por así decirlo. Y luego, claro, el maquillaje, el pelo, es que, claro, lo llevas todo que a veces es un poco difícil incluso relajarse cuando tienes que estar impoluta en todo momento, ¿no? A mí me parecía un poco estar encorsetada, pero también lo disfrutas porque, claro, el poder de la imagen es muy fuerte. Entonces, el poder estar enseñando unas imágenes, conectar con una retransmisión, eso siempre se vive de otra forma cuando estás en directo y yo que sé, a mí me tocó ir a un Consejo Europeo en Bruselas y además era el primero en el que iba un presidente estadounidense que fue Joe Biden, fue justo tras el estallido de la guerra en Ucrania. Ostras, vivir todo eso y vivirlo en imagen y estar Claro. haciendo conexiones con imagen, eso es magia, ¿no? También. Pero es verdad que ahí no tienes la baza de hacerle gestos a tu equipo. Es más,
Yo siempre tenía el WhatsApp web abierto y a veces estaba leyendo el QE, bueno, lo que es el teleprompter, Ujú. y claro, a veces estaba leyendo y tenía que dar órdenes a la vez por escrito en WhatsApp mientras yo estaba leyendo. Esto es una cosa que de verdad no les recomiendo a nadie porque Qué estresante, ¿no? no, acabas con una migraña horrible. Pero sí que es cierto que, claro, como no les podía hacer gestos, yo no les podía decir, por favor, cubridme con colas, porque imagínate que estás resfriadísimo y dices, es que como no me suene en estos momentos, vamos a tener un problema en vivo y en directo en imagen. Claro, dices, ostras, cubridme con colas, por favor, necesito estornudar y que me cortéis el micro, necesito... A veces son cosas como necesito bostezar, necesito estornudar, que son cosas que, oye, pues que también te vienen en directo y también te pasan y tienes que disimular de alguna forma. Claro. Y luego que a veces simplemente pues hay un error o lo que sea y tienes que indicarlo. Oye, os habéis equivocado con esto, con lo otro. ¿Cómo lo dices si está todo el rato tu cara? En radio lo puedes hacer. Oye, ponme música, cortas el micro, le dices cuatro cosas al técnico de decir, oye, no, 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 que vamos con esto, que tal, que con lo otro. Ah, vale, vale, ok, lo solucionas, pero ese problema en tele, o tienes un productor y un editor y un director de programa que te estén leyendo la mente, o yo en mi caso que no tenía esas figuras, sino que estaba más bien sola, eso sí que es verdad que es un caos. Claro, yo estaba en una tele bastante pequeña, si estás en una tele más grande, con muchos más medios y más personal, entiendo que está todo mucho más orquestado de forma que esos casos se den lo menos posible. Pero es verdad que el hecho de tener imágenes una triquiñuela importante. Y luego, pues lo que te digo, yo ahora estoy con un híbrido. Y es verdad que miro muchas veces a cámara, sobre todo en mis entradillas, etcétera, pero luego también me relajo un poco y soy consciente de que se está emitiendo una imagen y que la gente sabe que es radio. Entonces, si tengo que estar un momento mirando el ordenador o mientras está hablando algún contertulio, yo tengo que estar tomando notas o lo que sea, me relajo un poco más, ¿no? No estoy todo el rato tan con la pose televisiva, sino que es bueno, oye, que también estoy en radio y se está notando que estoy en radio en todo momento, así que hacemos un poco ahí un híbrido. No es una imagen perfecta de tele, pero tampoco es lo que es la idea de radio pura dura. Ujú. Sí, es una retransmisión de radio que se está emitiendo por YouTube. Es Sí. ese híbrido. Me ha parecido muy curiosa la anécdota que has comentado de que estabas leyendo y a la vez estabas escribiendo por el WhatsApp web. O sea, dividirte la mente en dos partes para avisar de algo tiene que ser complicado. Sí, sí, pero también te digo, solo como mucho podía poner colas, publi, porque frases Claro. completas yo creo que eso ya no llega a ese nivel. Claro, colas, vamos a decirlo para los oyentes que no lo sepan, son esas imágenes que aparecen, imágenes de recursos, imágenes sobre el Exacto, tema del que se está hablando, para que no tengas que aparecer tú en cámara exacto. y puedas hacer lo que necesitas hacer en ese momento, ¿no? Sí, sí, te salvan de un apuro, la verdad. Cuando necesitas que de alguna forma tu imagen no esté, o publicidad, o efectivamente imagen es recurso, mientras tú en ese momento pues puedes, nada, pues eso, beber un Claro. poquito de agua, lo que sea, cualquier cosa que necesites en el momento. Claro, pues viene bien contar esto para que también la gente vea lo importante que es la labor del periodista a la hora de manejar estos tiempos, que el invitado de eso no se tiene que preocupar, el invitado va No, no. y habla de su tema y ya está, pero ahí estáis vosotros para ir coordinando todo esto y que se vea bien luego en cámara. Marta, hemos hablado también, has mencionado sobre tu podcast, porque claro, tú trabajas en medios, pero también has creado tus propios medios, como por ejemplo el podcast de El fin de la belleza, que habla sobre cosmética y belleza, y el podcast de España va bien, que habla de Mm. economía. En el del fin de la belleza, dices en la descripción, y leo textualmente, que expertos de diferentes ámbitos hablan de la importancia de la belleza y sus nuevos códigos ahora que parece que todo cambia. Mm. ¿Cuáles crees que son esos grandes cambios en el mundo de la belleza? Fíjate, el podcast es que, aunque estos últimos capítulos ha coincidido que hemos tenido unos abordajes más desde el punto de vista de la medicina estética, el podcast nace bajo el paraguas de Sinclair, que es el patrocinador, y quiere sobre todo posicionar el concepto belleza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es muy fácil hablar de belleza y estar hablando de la belleza física, pero también queríamos hablar de la belleza desde otros ámbitos. Hemos hablado de la belleza de espacios interiores, de la belleza del arte y próximamente tendremos también como otros invitados de otros ámbitos que nos cuenten como la belleza dentro de su expertise. Pero como te digo, sí que es verdad que hemos hablado mucho ahora recientemente de la belleza estética porque justo pues tuvimos un congreso en Barcelona, hemos tenido ahora pues algunos dermatólogos que han podido acudir, lo típico, ¿no? De que intentas cuadrar agendas y según cuadra, pues justo a lo mejor recae en que el tema es un poco más insistente por esta pata.
Y claro, al final cuando hablamos de nuevos códigos, nosotros en todo momento, cuando hablamos sobre todo de belleza desde un punto de vista más estético, siempre contamos con profesionales, profesionales de la salud, para que hagan ese abordaje siempre desde el punto de vista de si nosotros estamos sanos, tendremos esa, aunque sea muy cliché y esté muy manido, esa mejor versión de nosotros mismos que nos va a hacer también vernos mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con la Paloma, con la doctora Paloma Borregón, pues hemos hablado de la importancia también de esa simetría, cuando a lo mejor alguien quiere realizarse un tratamiento estético, dice yo, es que realmente muchas veces tengo que decir no Ujú. a determinados tratamientos que me solicitan simplemente porque yo no voy a ser la profesional que realice determinado tratamiento porque yo creo que o no hay que hacerlo o no desde mi punto de vista porque yo tengo como una idea de cuál sería, ¿no?, ese ideal en las proporciones y no quiero realizar un trabajo que se salga de esa proporcionalidad. Entonces yo creo que cuando hablamos de nuevos códigos también estamos intentando educar sobre la estética desde un punto de vista de la salud como base principal y luego de ese abordaje siempre profesional, de la necesidad de que nos tengamos que abstraer un poco más de las redes sociales y confiar más en esas manos profesionales y en ese saber que al final el único que es capaz de orientarte correctamente en esto es un profesional sanitario y más concretamente pues un médico estético, ¿no? Pero sobre todo si me centro en eso. Otros códigos de la belleza, pues como que te he dicho, que a veces hablamos también del arte, de los espacios interiores, nos gustaría hablar, yo que sé, de cine. A mí me encantaría hacer uno sobre la belleza de la economía, por ejemplo. Pues al final también es abrir un poco el paradigma de, oye, creo que en nuestro día a día hay mucha belleza y también desde un abordaje profesional del expertise de cada uno puede haber mucha belleza, ¿no? Entonces también es como, no me gusta tanto ya la palabra empoderar, pero sí un poquito impulsar el concepto belleza, pero más allá de la parte superficial. Ujú. Has mencionado la belleza de la economía. Ujú. Todavía no has hecho ningún podcast que unifique belleza con economía, pero sí tienes un No. podcast sobre economía que es España va bien. ¿Por Ujú. qué decidiste lanzar este podcast si ya estabas saliendo en medios hablando de economía y cómo lo estás enfocando? Pues fíjate, es que justo el podcast nace en un momento en el que yo no estaba en economía. Yo estuve primero en Capital Radio, luego en Negocios Televisión y como te digo, la etapa en televisión fue intensa. Entonces yo tuve la necesidad de irme y explorar otras vías. Me apetecía mucho, como tenía varios proyectos, sobre todo del ámbito de las redes sociales enfocadas, yo las tengo muy enfocadas a cosmética, a divulgar sobre cosmética. Tenía varios contratos, varios proyectos con marcas. Dije, quizás ahora es el momento de hacer un parón y de darme la libertad también de probar otras cosas. Siempre he estado trabajando en medios de comunicación. ¿Qué pasaría si yo no estuviera en uno? ¿Puedo seguir ejerciendo el periodismo sin estar atada a un horario concreto y a un medio de comunicación? Entonces, estuve un año y medio de autónoma con total libertad, pues en ese sentido de crear tanto por la parte de redes sociales de cosmética como por la parte del podcast del Fin de la Belleza y con mi compañera Raquel, que también acababa de dimitir en la misma tele, nos fuimos un poco una tras otra, dijimos, qué pena que ahora de alguna forma estemos en un periodo en el que no estamos tan en contacto con la economía, pero no queríamos dejar de estar en contacto con ella. Entonces empezamos, bueno, la verdad es que tuvimos una quedada, lo típico, ¿no? De que vas apuntando en una servilleta, nosotras íbamos un poco más preparadas con el móvil y con una libretita, pero empezamos a hacer como una lluvia de ideas de decir, ¿qué queremos hacer realmente? ¿Cuál es el proyecto? Y es verdad que el proyecto nace ahora con un podcast, pero nos gustaría en algún punto llegar a ramificarlo, ampliarlo y que sea más diverso. Es decir, al final tener como nosotras una marca, una identidad propia bajo este paraguas en el que una de las ramas es la divulgación a través del podcast. Nosotras queríamos hablar de la economía desde un punto de vista mucho más cercano, porque aunque te digo, los periodistas en medios de comunicación especializados intentamos aterrizar muchísimo los conceptos económicos, al final somos conscientes de que quien nos escucha siempre es gente que ya de por sí tiene cierto interés en este tema. Entonces nosotras queríamos llegar sobre todo a gente de nuestra generación, nosotras somos millennials, que está viviendo una situación económica, y permíteme que lo diga, muy jodida, Mm. pero que no está interesándose realmente o no tiene las herramientas para saber muy bien
cuál es la situación económica como tal o qué es, cuáles son esos ingredientes que están favoreciendo esta situación. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un listado de temas y vamos a ver un poco por dónde empezar a encauzar esto, porque además también queríamos llenar un espacio de periodistas económicas que hablan de economía de una forma más pausada, más conversacional, pero también me parecía importante que fuéramos nosotras porque también en redes sociales hay una proliferación de perfiles que hablan de economía que no necesariamente son periodistas o que no necesariamente están especializados en este tema y siempre lo enfocan desde un punto de vista de la inversión, de hazte a ti mismo, genera tu propia riqueza. Y nosotras queríamos hablar de no tanto de la individualidad, sino desde un punto común, de algo que nos está afectando a todos como sociedad. Y pues empezamos hablando de economía de pareja, porque nos parecía un tema bastante más amable, para ver generacionalmente cuáles son los cambios dentro de cómo te organizas financieramente cuando vives en pareja. Pues antiguamente todo en una misma cuenta, ¿no? Pero ahora vemos que hay otros modelos. Dijimos, este es un tema bastante amable para empezar un poco y empezar a hablar de nuestra realidad. Y luego pues tenemos hasta economía del horóscopo, por decirte así un poco sonado, ¿no? Del boom. Economía de la dieta con el auge ahora de determinados fármacos que eran para la diabetes que se están tratando para la obesidad. Y hablamos del negocio, del mundo dietas y de cómo determinadas publicaciones van impactando en tu día a día. También hablamos de un punto de vista, porque claro, tú me dirás, bueno, lo de la dieta, la parte de negocio lo puedo entender, pero claro, es que también hablamos de cómo la falta de recursos económicos impacta en una dieta mucho más pobre. Ujú. Entonces, a eso me refiero con que vamos trayendo la economía a lo cotidiano. No intentamos hablar tanto de los tipos de interés, sí que hablamos de la inflación porque hablamos de la crisis del coste de vida, pero lo hablamos de una forma que se entienda, ¿no? No nos vamos a los bancos centrales, a las decisiones de tipos. Y cuando hablamos de la macro, siempre hablamos de ello aterrizando. Esto de que el presidente del gobierno diga que la economía va como un cohete. ¿Y por qué yo no tengo esa percepción? Vale, va como un cohete porque efectivamente el PIB dice esto, la inflación dice lo otro, etcétera, pero hay un reparto de riqueza desigual. Está aumentando por la parte de los más ricos, disminuyendo por la parte de aquellos que tienen menos recursos. Empieza a haber una brecha cada vez más importante y aunque los datos macro nos digan que la economía va bien, la realidad es muy distinta en cuanto a percepción. Entonces nosotras intentamos hablar de esto, pero como te digo, muy de tú a tú. Hasta tenemos un capítulo de economía del burnout, que esto seguro que muchos sanitarios, si me dices que el podcast lo escuchan médicos, habrán vivido la Ujú. sensación de burnout, pues ese, por ejemplo, lo enfocamos como un desahogo. Dijimos, nosotras tenemos que hablar de esto, de sus consecuencias, pero mira, lo vamos a hacer de una forma muy relajada. Y hay mucha gente que nos ha escuchado y ha dicho, mira, yo no soy periodista, yo no he vivido exactamente lo que habéis vivido vosotras, pero me he sentido identificado en cada una de las cosas que decís. Y yo qué sé, pues tenemos muchos más temas en la recámara. Yo quiero hablar de la economía del pluriempleo, queremos hablar de la economía de la fertilidad. En fin, es que al final la economía es transversal a todo. Igual que siempre se dice que todo es política, nosotras creemos que todo es economía también y que por tanto todo se puede abordar desde ese punto siempre y cuando pues, se explique de una forma bastante más sencilla y amable. Qué chulo, me encanta ese enfoque que estáis aportando porque además son temas de los que no se suele hablar. No, Lo justo. que tú has dicho antes, se habla de, pues, de cómo están funcionando las bolsas, de los tipos de interés, de lo que dice Europa, de lo que dice Estados Unidos, de las inversiones, pero de esto que estáis comentando, que es el día a día de las personas en nuestra vida habitual, no se suele hablar. Así que estáis cubriendo un hueco muy importante y explicado de una forma que lo pueda entender todo el mundo, porque la Sí, economía es complicadilla de entender, un poquito sí, durilla. sí. Sí, sí, hay que reconocerlo, pero creo que estamos consiguiendo ese equilibrio entre aportar datos e información con ejemplificarlo mucho. Creo que por el momento lo estamos consiguiendo porque hay gente que efectivamente, claro, yo a lo mejor lo publico en stories, ¿no? Nuevo capítulo. Y claro, a mí la gente en redes sociales, sobre todo en Instagram, me sigue más por la parte de cosmética. Y aún así tengo muchas seguidoras por la parte de cosmética que me dicen, mira Marta, lo he empezado a escuchar mira, por curiosidad y me he acabado enganchando. Yo no pensaba que siguiéndote a ti por cosmética me iba a acabar enganchando a un podcast de economía. Entonces yo entiendo que a lo mejor es más difícil que me sigan por radio o por televisión, es decir, en medios de comunicación puramente económicos, pero sí que es verdad que creo que estamos consiguiendo esa atracción hacia el podcast. Qué bueno. Entonces, que tengas esta dualidad de temas, cosmética, belleza y economía,
no te está trayendo, digamos, problemas con la gente, ¿no? Que digan, pero ¿cómo es que Marta que habla de cosmética ahora habla de economía? No, no, al revés, es bueno porque permite un trasvase de personas de un campo a otro. Sí, también al final tienes que tener un poco claro cuál es tu público en cada situación. En medios de comunicación la gente me ubica por economía, en congresos te diría que casi que también, porque he presentado varios congresos económicos y este año es uno de los principales proyectos, tengo varios y se está engrosando por esa parte. Y claro, en redes sociales yo he intentado, ¿se puede diversificar y hacer algo de economía? No, no funciona. Es decir, yo tengo que asumir que la gente que me sigue en redes sociales lo hace porque yo las he enfocado a cosmética y ya está, y no pasa nada. Que a veces subo alguna historia en un congreso económico o grabando el podcast con Raquel, pues mira, sí, pero poquito más. Lo que me ha pasado alguna vez, y esto te diría que es que me ha pasado en 3 o 4 ocasiones, es decir, no es ya una excepción, es que a veces en algún evento o por la calle o lo que sea, me he encontrado alguna seguidora por la parte de cosmética y me ha dicho, oye, ¿sabes que yo te sigo por la parte de cosmética, pero mi novio te sigue de economía? Y Qué claro, es muy guay. gracioso porque me ha pasado, es verdad que a veces, es decir, algo que es muy chulo, digo, qué pena, porque también esa dualidad te permite tener dualidad de audiencias. Te habrás dado cuenta que son dos especialidades muy marcadas en cuanto a público objetivo. La economía sigue estando supeditada a un sesgo más masculino y la cosmética a un sesgo más femenino. Es verdad que a mí me gustaría que se rompieran un poco los moldes. Yo tengo seguidores chicos en la parte de cosmética, pero son pocos y yo intento también hacer esa labor de divulgación, igual más en el ámbito privado con los hombres que tengo alrededor, pero digo, chicos, que vosotros también tenéis piel, que vosotros también os tenéis que cuidar, pero al final es un contenido que recae más en lo femenino y es raro que te siga un chico por cuidado de la piel. Y la otra parte también me da mucha rabia, porque como te decía, la economía es transversal a todo. Entonces me da pena que haya un público femenino que no esté llegando a la información económica, porque al final la información es poder, todos lo sabemos, y tener esas bases también te permite tener una visión más crítica de lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, también por eso Raquel y yo, al ser dos mujeres hablando de economía en un podcast de una forma más cercana, estamos intentando también llenar ese hueco, ¿no? Y hacer esa atracción hacia un público también que se pueda sentir representada con nosotros y en este caso pues creemos que las mujeres, bueno, es que te diría, hay muchísimas periodistas mujeres en el ámbito económico. Entonces es una pena que no tengamos más voz en ese campo, igual que me da pena pues que no haya más audiencia masculina por la parte cosmética. Pero sí que es verdad que esto me ha pasado varias veces y de hecho tengo otra anécdota relacionada. Una vez estábamos haciendo un especial sobre el 15M, contacté por teléfono con un politólogo para ver si él podía entrar esta tarde en el programa y se me quedó nada, unos microsegundos ahí callado y me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? Y dije, ostras, a ver qué me va a decir. Me dice, ¿tú puedes ser que tengas un canal de YouTube? Y dije, sí. Me dice, es que cuando me has dicho tu nombre y he escuchado tu voz, dice, yo creo que mi novia te sigue. Y efectivamente, pues había pasado que este politólogo, que ahora es un amigo mío conocido muy cercano, pues de repente dije, ostras, ¿en serio estas casualidades? Y me ha ocurrido bastante, bastante te diría este caso. Entonces, bueno, pues tengo ahí dos audiencias muy remarcadas que yo creo que en algún punto deberíamos empezar a romper los moldes. Claro, pues vamos a animar a las personas que nos están escuchando a que vayan a escucharte a tus dos podcasts y a las plataformas en las que tú comunicas. Diles dónde te pueden encontrar, Marta. Bueno, en redes sociales, si buscan Marta Iser, me van a encontrar 100%. No, no tengo un nombre así chulo o distinto en mi usuario. Y en tanto El Fin de la Belleza como España va bien, son dos podcasts que están en todas las plataformas, Spotify, Evox, Apple Podcast, Amazon, así que es raro también que no se pueda localizar. Así que España va bien, el fin de la belleza en esos dos. Y bueno, ya si me quieren escuchar en Radio Intereconomía, Visión Global de 7 a 9 de la noche en YouTube y también en FM, que hablamos mucho de geopolítica y de verdad que cuando hablo de economía y de bolsas lo hago de una forma bastante aterrizada y bastante entretenida. Pues animamos a todo el mundo a escucharte en estos sitios que has dicho, en la plataforma de podcasting, en la radio, en el canal de YouTube, porque tienen mucho que aprender de ti y también de cómo lo comunicas. Marta, ha sido un auténtico placer que nos haya dedicado este ratito y haber charlado contigo.
Muchísimas gracias, Borja, un placer igualmente. Un abrazo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Para practicar la medicina estética hay que ser médico porque hay que conocer muy bien la anatomía. No es lo mismo pinchar aquí que pinchar aquí, porque a lo mejor 3 milímetros más allá tienes una arteria, ¿no? O un nervio. Tienes que conocer muy bien la fisiología y la biología de los productos que estás inyectando, saber cómo se van a degradar y qué vida media tiene, qué huella estética dejan, de lo que hablábamos antes. Y también hay que tener en cuenta que incluso haciendo medicina estética en las mejores condiciones, tú puedes tener un efecto adverso, un efecto secundario, ¿no? Y un médico estético bien preparado tiene que estar preparado para saber tratar esos efectos adversos. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.